Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 4:24. Análisis gramatical, un análisis morfosintáctico de este interesante versículo. Antes, déjeme invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba también, en segundo lugar, al diccionario digital excavadigital.com, que es el diccionario que usamos para análisis gramaticales, para traducciones del Nuevo Testamento de manera rápida. Es un diccionario muy básico, pero considero que es muy importante. Ayúdanos a evangelizar, comparte este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Mientras más se formen las personas, los hermanos, menos posibilidad tenemos de que seamos engañados por herejías, por sectas, por falsos profetas. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas. ¿Qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Tratamos de hacer una traducción lo más objetiva posible. Una traducción que no esté contaminada, mutilada por un tipo de doctrina concreta, sino que queremos presentarles el texto bíblico tal como es.
En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? En la parte hermenéutica, la parte interpretativa. A través de esto pues queremos hacer una interpretación lo más objetiva posible. Para eso usamos un método teológico llamado histórico-gramatical. Este método histórico lo que pretende es, histórico-gramatical, lo que pretende es conocer el contexto histórico en el que se desenvuelve el texto bíblico, es decir, la realidad cultural, política, económica, social, religiosa, junto con un montón de investigaciones arqueológicas, todo lo que podamos indagar de ese momento histórico para poder dar una interpretación lo más objetiva posible. La parte gramatical es el estudio del griego koiné, es el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento. Hay una infinidad de libros en las librerías cristianas sobre introducciones al Nuevo Testamento. Hay libros de hermenéutica, estudios bíblicos de Pablo, de Pedro, de Timoteo. Hay estudios bíblicos de ciudades. Hay cualquier cantidad de investigaciones, de costumbres de ese momento. Yo lo insto para que usted vaya a las librerías y conozca la realidad histórica del momento en que se gestó el texto bíblico. Igualmente lo insto para que aprenda griego. Las personas que tienen mayor conocimiento son las que tienen mayor autoridad moral para hablar del Nuevo Testamento. En tercer lugar, ¿qué me dice el texto a mí? Eso es muy importante, la parte teológica. La Sagrada Escritura nos lleva a la vivencia de la palabra de Dios. La parte teórica y la parte práctica se complementan, ni uno ni otro. Entonces, para eso una teología me lleva a un conocimiento, a crecer en conocimiento, pero también nos lleva a crecer en virtudes, en valores cristianos, sobre todo el valor del amor, que es el valor por excelencia, en el cual se resumen todos los demás. El texto bíblico es ya comencemos. También fue el oído de él hacia la Siria. Es interesante cuando los pueblos expresan sus formas diversas de comunicarse. Dice que fue el oído hacia la Siria. Es decir, no es que se fue el oído. No es que mi oído se fue para Siria. No, es que es una expresión es una expresión popular, ¿verdad? El se fue el oído hacia Siria significa que se escucha de él en toda Siria. Está Galilea y Siria está al norte, y hasta Siria llegó la fama de Cristo. Entonces, no es que se fue el oído, es como cuando nosotros decimos, deme su teléfono para llamarlo, deme su número de teléfono. Son expresiones populares que se usan, toda la vida se han usado, y el pueblo griego pues también. Solo en el lenguaje legal o en el lenguaje científico, el lenguaje filosófico, el lenguaje es perfecto, digamos, no dice fue el oído hacia Siria, no, su fama llegó hasta Siria, es decir, se dicen las cosas realmente, pero en el lenguaje religioso, en el lenguaje popular, en el lenguaje poético, no es así. Nosotros hablamos con muchas expresiones populares. Fue el oído hacia Siria, es decir, no es que se fue el oído para Siria, sino que llegó la fama de Cristo, llegó su información. En Siria escuchaban ya de Cristo, iniciando su ministerio, ¿verdad? Entonces dice la palabra, y es una expresión que indica que Jesús era muy conocido ya por sus milagros, tal vez por su predicación, y dice, también protrajeron para él todos los malamente teniendo. Es decir, le traen a Jesús todos los que tienen males,
Malamente teniendo es teniendo males. Teniendo males, dice diversas enfermedades, también tormentos siendo apretados. Es decir, Jesús es lo que podríamos decir, como muchos teólogos han dicho, es un milagrero. Jesús era una persona que sanaba a los enfermos. A él le gustaban los milagros. Él venía y hacía sanidades. De hecho, el ministerio de Jesús está lleno de milagros. Él predicaba y sanaba a los enfermos. Pero no solo él. Luego él, a los que él deja, a los apóstoles, hacen lo mismo que Jesús. Es decir, eso nos da a entender que la iglesia se compone de eso. En ningún momento se ha dicho que eso se quitó. No, en realidad nosotros somos llamados a hablar de Cristo y usar señales y milagros. Las sanidades son parte del ministerio cristiano. Y aquí vean usted, por ejemplo, si traen este texto, es como ver a una de las personas actuales que su fama llega por todo el planeta y le traen enfermos de todos los países para ser curados. Y los tormentos, digamos, esas son las personas poseídas, porque siendo apretados, también siendo endemoniados, lunatizados, paralíticos, y también curó a ellos. Entonces, lo que vemos es el ministerio de curaciones, el ministerio de sanidad muy amplio, es decir, se abarrotaban los espacios donde estaba Jesús para que el Señor los sanara. Y es la misma situación que se va a dar en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos los apóstoles también sanando a los enfermos. Nunca, óigame bien, nunca se eliminó el ministerio de curaciones, de carismas. No se elimina de la iglesia. Es decir, usted va a predicar el evangelio, vaya, ore por los enfermos o sane a los enfermos, porque hay diferencias, y predique la palabra de Dios. No diga, vea, yo aquí vine a predicar, pero no me meta en eso de milagros y sanidades, que yo eso no creo. Bueno, si usted no cree en el evangelio. Si usted no cree en los milagros que Jesús hace y sigue haciendo y seguirá haciendo hasta que Jesús venga, pues usted no cree en el evangelio. No cree en el evangelio. Eso es un peligro grandísimo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que el equilibrio, ¿verdad? Este versículo concreto habla de milagros, ¿verdad? La fama llega de Jesús hasta Siria, y su fama es una fama de milagrero, el que es usado por Dios con señales y milagros. Y nosotros también en nuestros días tenemos que ser usados con señales y milagros. ¿Por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Porque no ve una iglesia de poder. Ya no oramos por los enfermos. Ahora los predicadores están más interesados en hacer una predicación hermosa y bonita que en orar por los enfermos. Pero si usted orara por los enfermos y en su ministerio de milagros comienzan a sanarse paralíticos, ciegos, sordos, comienzan a ser liberados los poseídos, su iglesia se va a llenar, porque la gente te va a buscar porque dice, ahí está Dios. Pero usted podrá predicar muy lindo, pero si no hay sanidades y milagros, la gente dice, oye, predica muy lindo, tiene un don de oratorio. Mejor se tirara político, porque habla muy lindo. Pero Jesús no era solo hablar bonito, no solo era hablar con autoridad, era hacer milagros. El ministerio de milagros tiene que estar en toda persona que habla de Cristo. Y esos son, porque dentro de la Iglesia Católica la renovación carismática ha arrasado con todo. Porque oran por los enfermos, porque hay palabra de ciencia, porque hay milagros. Y también dentro de las iglesias cristianas evangélicas hay miles de personas haciendo ministerios grandísimos de sanidad y milagros, porque hay milagros. Y la gente busca un lugar donde Dios esté vivo. Usted quiere ganar un pueblo para Cristo, metamos los milagros, metamos las sanidades y hablemos de Cristo
pero incrementemos la fe para que la gente sea sanada. Y entonces vamos a ver muchas personas aceptando a Jesucristo. Bien, este es el texto. En la Reina Valera pues no dice algo diferente, sino algo normal. Se difundió su fama por toda Siria. Ellos de una vez dicen, esta frase también fue el oído de él hacia la Siria entera, se difundió su fama por toda la Siria. Es decir, lo que quiere decir, igual a Jerusalén 1976, su fama llegó a toda Siria. Eso es lo que quiere decir literalmente, también fue el oído de él hacia la Siria entera. Eso es. Dice, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. La Jerusalén dice, su fama llegó a toda Siria, le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades, sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Los lunáticos, es que la gente creía que esas enfermedades se originaban en la luna, en el movimiento de la luna, entonces se les decía lunáticos, una especie de locos, ¿verdad? Entonces la gente decía lunáticos, lunáticos. Vámonos al interlineal para analizar este texto amplio, grande, ¿verdad? Extenso, que también a Pilsen fue y aquí el oído. Aftu de él, el oído de él es su fama. Is olin hacia toda tin Sirian, la Siria, hacia entera la Siria, o hacia la Siria entera, que también prosinecan, protrajeron aftó para él, pantas a todos, tus cacos ejontas, los malamente teniendo, piquiles gnosis, enfermedades. Ese panta a todos, no es que le trajeron a todos, no es que se trajeron a todos los enfermos, es una expresión bíblica, podríamos decir que es una hipérbole, una exageración, donde pantas no son todos, sino significa la mayoría. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En varias oportunidades, que es una expresión que no es literal, es igual que nuestra expresión popular. Es decir, el lenguaje que se escribe el Nuevo Testamento no es diferente del lenguaje nuestro. Es muy parecido. De hecho, nuestro lenguaje desciende de los griegos. Entonces, nosotros también decimos, y todo mundo se rió, para decir, y la mayoría de personas se rieron. Entonces, no es como el lenguaje jurídico, o el lenguaje científico, el lenguaje filosófico, que dice, no, pero no escriba todos porque no fueron todos, escribe la mayoría se rió. Eso diría en un lenguaje filosófico, la mayoría de personas se rió. Pero también puede decir el 20% se rió, el 10% se rió. De 90 personas se rieron 7. Eso es un lenguaje filosófico científico. En el lenguaje popular, si la mayoría se rieron, todos se rieron. ¿Ve? Entonces, eso es lo mismo. Tenemos que entender el lenguaje popular, se le llama lenguaje koiné, en que se escribe el Nuevo Testamento. No es un lenguaje científico ni filosófico. A todos los malamente teniendo, es decir, los que tenían diversas enfermedades, que también basanis, tormentos, sunejómenos, sinejómenos, no, sinejómenos, el acento en la me, sinejómenos, siendo apretados, es un participio que no aparece en los manuscritos del siglo IV, demonixómenos, el acento va aquí, demonixomenus, siendo endemoniados, que seliniaxomenus, también siendo lunatizados. Estos participios son bien complicados, pero hay que darle el acento donde va el acento gráfico. Que paralíticos, que eserapepsen aftus, curó a ellos, también curó a ellos, ¿verdad? Que sabemos que no necesariamente significa que todos se curan, no, se curan algunos,
cuando usted hace un ministerio de milagros, de sanidades, no cree que se van a curar todos. Bueno, si se curaran todos sería excelente, ¿no? Pero generalmente se aplica el principio cristiano de la fe. Jesús decía, sea hecho según tu fe. Por eso, si usted hace crecer la fe de la gente y ellos tienen fe para ser curados, son curados. Pero si usted no les dice que van a ser curados, pues no se le cura pero a nadie, ¿verdad? Es decir, usted tiene que incrementar la fe de la iglesia para que hayan milagros. Usted tiene que contar sanidades, contar testimonios de sanidad y no inventarlos, ¿verdad? Tampoco. Porque Dios no necesita que usted lo defienda. Dios lo que necesita es que usted diga la verdad. Entonces, curar enfermos tiene que ver con incrementar la fe. Porque ¿cuánta gente se va a curar? Depende de la fe que tenga usted y depende de la fe que tenga la gente. Porque si usted no tiene fe cuando usted predique, usted lo que va a transmitir es incredulidad. Si usted tiene mucha fe, usted va a transmitir fe y puede incrementar la fe de la gente. Por eso es necesario tener fe para ser uno un líder cristiano. Es necesario tener fe. Si usted no tiene fe, mejor ni se meta a predicar, porque en lugar de ayudar a usted, lo que está haciendo es la contra. Bueno, vamos a seguir con hay en en Lucas, este es de Lucas, ¿verdad? En Lucas 6, 18, 19, unos textos que son parecidos y que a Pilsen y aquí aftó, esto aparece acuse aftú, ¿verdad? Los vinieron oír de él, ¿verdad? Y ese acuse aparece como verbo, mientras que acoí aparece como sustantivo. A escuchar de él también yastine, ese yastine, ser sanados desde apó de los noson, de las enfermedades de ellos, ¿verdad? Entonces es casi lo mismo, nada más que está bien alejado. Habla de los teniendo diversas enfermedades, dice Mateo. Lucas dice de las enfermedades de ellos. También que los enoglumeni, digamos aquí, los haciendo sufrir desde espíritus nefmaton, acasarton, ese era peonto, siendo curados, ¿verdad? Siendo curados, ¿verdad? Y en el final aparecían curó a ellos, decía Mateo, siendo curados. Es casi lo mismo, nada más que vea que la reacción está bien alejada. En el 19 dice también que toda la muchedumbre o la multitud, ¿verdad? Toda la multitud, dice, buscaban ser encendidos de él. Es decir, ese ser encendido, ser tocados por él. Es decir, supuestamente los encendía. Pero la expresión es muy interesante, porque cuando hay un ministerio de sanidad y uno impone las manos sobre una persona, dicen, es que sentí un fuego. Entonces es una palabra muy interesante, porque que usa Lucas en el 6:19, ser encendidos literalmente, ¿verdad? Ser encendidos. Ser encendido. Aptesten, ser encendidos de él. Dice, oti dinamis, porque poder para aftú, de parte de él, exirieto, se salía, también hiato, se sanaban todos. Ese pantas, todos, ya lo vimos, ¿verdad? Es la mayoría, se sanaban la mayoría. Muy importante, ¿verdad? El lenguaje popular de que todos se curaban es se sanaban la mayoría. Está bien, ya vamos entendiendo que las hipérboles son propias del lenguaje popular. El lenguaje nuestro está lleno de eso, ¿verdad? Generalmente nuestros jóvenes utilizan más el lenguaje simbólico que ya los viejos, que a veces somos como más específicos para hablar, porque ya ahí tenemos experiencia, mientras que el joven habla literalmente. Todos me odian, para decir que la odia el novio, por ejemplo.
Entonces es una expresión muy simbólica en el lenguaje popular. Inmediatamente comenzamos con el análisis de qué es una conjunción coordinada copulativa, que se traduce como también. Dijimos que estas conjunciones son como señales de tránsito en el texto, ¿verdad? En algunas hay que ver, porque a veces algunas son adverbios. Entonces el adverbio también juega un papel muy importante, nada más que el adverbio tiene que ver concretamente con verbos, ¿verdad? Con verbos, con otro adverbio, con adjetivos, etc. Bien, entonces estas conjunciones son como señales de tránsito que nos sirven en este momento. Las conjunciones nos sirven, por ejemplo, para coordinar el texto, dejar una coordinación, la logística del texto. Y para la parte copulativa es para unir oraciones. Une esta oración con esta oración, va uniendo las oraciones. Es como el tejido que va uniendo todas las oraciones. Por eso son como señales de tránsito. Las conjunciones son muy importantes en los textos. En este caso, pues significa también, ¿verdad? Aunque también es un adverbio, nosotros lo usamos aquí, que es una conjunción dentro del griego. Pero lo vamos a traducir como también. También, y luego viene apilsen. Apilsen lo escribimos en el cuadro para analizar la palabra. Y obviamente la escribimos. Bueno, borramos todo lo que hay y ponemos apilsen, ¿verdad? Y aquí la encontramos. Vamos a ver. Escribí mal el texto. Apilsen. Ahí está. Vamos a ponerla en grande para que usted la vea. Lo ve aquí, le damos un clic. Dice que apilsen es un verbo aoristo, indicativo, activo, tercera singular. El paradigma es apérjome, viene de apérjome, se traduce como ir, pero también hay otros sinónimos: retirarse, dirigirse, etc. Entonces lo vamos a poner ahí. Es un verbo, dice el diccionario. Es un aoristo, indicativo, activo, dice el diccionario, tercera singular. Recuerden aquí, aoristo, indicativo, activo, tercera singular. Me dijo la situación gramatical. Viene de apérjome, este es el paradigma. Entonces, apérjome tiene tres. Tiene uno una voz activa, otro una voz media, otro una voz pasiva. Aquí usamos el de la voz activa. Entonces traemos el paradigma activo de apérjome. Y ¿dónde encontramos la forma apilsen? Esta forma, bueno, la encontramos en el diccionario. Me dice que está en el aoristo indicativo tercera singular. Aoristo indicativo tercera. Entonces, aoristo es el tiempo aoristo, modo indicativo, tercera singular. Ahí está pilsen. Entonces la conjugo el verbo ir, ¿verdad? Yo fui, tú fuiste, él fue. Fue. Ahí está. También fue. Pasamos la paginita. Y viene y aquí. Es decir, el artículo con su respectivo sustantivo. Y aquí. Entonces escribimos el artículo y escribimos el sustantivo. ¿Verdad? Lo buscamos en el diccionario. Vamos a buscar el sustantivo aquí. Aquí borramos lo que hay y escribimos aquí, ¿verdad? Ahí está, aquí. Aquí, aquí lo tenemos. Le damos clic. Es un sustantivo femenino singular nominativo. El paradigma es aquí y significa oído. Entonces es un sustantivo femenino singular nominativo. Es femenino, significa que hay que escribir la estructura femenina. El paradigma es aquí. Buscamos el paradigma aquí, o digámoslo así, la declinación de aquí la tenemos en pantalla, que es un sustantivo femenino. Oído es un sustantivo, aunque oído es español, en español es masculino, en griego aquí es femenino.
lo ubico aquí, ubico esta terminación, la terminación aquí, y la tenemos aquí, ¿verdad? No importa que el acento vaya, sea agudo o grave, eso depende mucho de la otra palabra que sigue. Aquí, entonces lo tenemos ahí, y el artículo y está a la par. El oído, así se lee, el oído es el sujeto de la oración, el oído. Entonces se traduce el oído. Pasamos la página y viene aftu, después del oído viene aftu, entonces lo ponemos aquí. Sí es importante decirles que el artículo y el sustantivo pasado corresponden en género, número y caso. Es decir, son iguales el género de los dos, el número y el caso. Los dos son femeninos, los dos son singulares, los dos son nominativos. Igual que un participio, igual que el adjetivo. ¿Está bien? Siempre esos se van a corresponder en género, número y caso. Bien, estamos con aftu. Yo lo busco en el diccionario, me dice que es un pronombre personal que viene de aftos. Este es el paradigma, o digámoslo así, la declinación de aftos, que es un pronombre. Aquí lo tenemos. Al ser un pronombre, pues tiene masculino, femenino y neutro, igual que todo adjetivo. Yo tengo que buscar esta palabra ahí. El diccionario me va a decir que es un masculino singular genitivo. El diccionario me dice masculino singular genitivo, pero resulta que también me va a decir que es neutro singular genitivo. Y usted tiene que saber qué es, si es masculino o es neutro. Yo digo que es masculino. Pero ¿por qué yo digo que es masculino? Bueno, hay que ver de quién habla aftu. Dice, también fue el oído de él. ¿De quién es de él? ¿Quién es de él en la oración? El oído de él es Jesús. De él es el oído de Jesús hacia entera la Siria. ¿Entiendes? Ese de él representa, es el pronombre de Jesús. Bien se puede cambiar. También fue el oído de Jesús hacia, de Jesús. Entonces, él representa de él, es un pronombre, por eso se llaman pronombre, representa no. Entonces, masculino, no es neutro, porque está hablando de Jesús, y Jesús es un sustantivo masculino. Por eso, de él, ya sabemos que es masculino. Y luego sigue is olin tinsiria. Vamos a ponerlo todo junto. Is olin tinsiria. Is es una preposición, porque no tiene que ver con todo el texto bíblico, no tiene que ver con toda la perícopa, sino que tiene que ver solamente con el sustantivo. Determina el sustantivo. Las preposiciones lo que hace es que determinan el caso del sustantivo. Son usados para aclarar mejor lo que el sustantivo dice. Is olin tinsiria, hacia entera la Siria, así literalmente. Pero tiene que ver hacia la Siria entera, ya arreglándolo bien bonito. Is tinsiria, hacia entera la Siria. Is, entonces, es una preposición hacia, porque tiene que ver con un adjetivo, un sustantivo. Is hacia, entonces lo escribimos hacia, que esto va a determinar todo esto. Y is la Siria, olin que aparece ahí, aparece el olin, ¿verdad? Lo ve, que a nivel de traducción va a aparecer después, pero puede ser hacia entera la Siria, hacia la Siria entera. Pero es determinado por el sustantivo, es decir, el sustantivo determina el adjetivo. Es decir, ¿qué tipo de adjetivo vamos a usar? Dependiendo del sustantivo. El sustantivo es tinsirian, entonces dependiendo de eso, así va a ser el adjetivo. Deberíamos comenzar con tinsirian antes de olin, para que usted vea, por ejemplo, aquí está is olin tinsiria. Primero hay que empezar con tinsiria.
Aquí lo ponemos el artículo con su respectivo sustantivo. ¿Por qué? Bueno, porque va a determinar el sustantivo, determina el adjetivo. ¿Entiendes? Igual que determina el artículo, ¿verdad? El sustantivo determina el adjetivo, el artículo, el participio, ¿verdad? Bien, aquí tenemos Syrian. Si lo buscamos en el diccionario, vamos a ver que Syrian es un sustantivo y este es su artículo, ¿verdad? En el griego los sustantivos, nombres de personas y países llevan artículo, no como en español. Si buscamos Siria, me va a decir que este es el Syrian, este es el paradigma, es decir, la declinación Siria la busco en alguna gramática y aquí la tengo. Syrian es este, pero más que esto, yo sé que es este porque trae un artículo que es tin Syrian. Es decir, ¿qué caso tenemos aquí? Es un acusativo. Grábese esto, es un acusativo. Es un femenino singular, porque los nombres de ciudades generalmente son femeninos. Es singular porque estamos hablando de la Siria, no las Sirias. Entonces es un acusativo. Si este es un acusativo femenino, singular, acusativo, lo ve aquí, significa que el artículo tiene que ser femenino, singular, acusativo. Este tin, ¿verdad? ¿Lo ve? Concuerda en género, número y caso. Pero resulta que el adjetivo, y aquí es donde nos vamos al adjetivo. El adjetivo, perdón, aquí. Ahora vamos a Olin. Olin, si yo lo busco en el diccionario, me va a decir que es un adjetivo. Y que es un adjetivo que viene de olos. Este es el paradigma. Busco el adjetivo olos en alguna gramática o en los libros de Esgin Calderón Valverde conmigo y yo se los doy. El femenino singular acusativo. Entonces dice que aparece olin, femenino singular acusativo. ¿Por qué el autor sagrado utilizó olin en femenino singular acusativo? Porque está siendo determinado por un sustantivo que es femenino singular acusativo. Si el sustantivo es femenino singular acusativo, entonces el adjetivo tiene que ser femenino singular acusativo. ¿Ve? Por eso escogió este. Si el sustantivo hubiera sido masculino, se escoge uno masculino. Si hubiera sido neutro, se escoge uno neutro. Pero es un sustantivo femenino singular acusativo. Entonces, si dice hacia la Siria entera. ¿Ve? Si hubiera sido el sustantivo masculino, entonces se usa entero, etc. Bueno, yo espero que esta partecita la hayan entendido. Vamos a pasar. Ya tenemos Siria. Hacia la Siria entera. Que aparece que. Y recuerde que son conjunciones. Coordinada porque está coordinando todo el texto, la logística. Copulativa porque sirve para unir esta oración, toda esta oración, con la oración que sigue, ¿verdad? Esta más esta. Es copulativa, une oraciones. Es como cuando usted agarra una tela y la une con hilo, las dos telas. Ese es el que, esa es la conjunción que. Unir, es copulativa, copula, une. Luego tenemos prosinecan o prosinecan. La escribimos acá para investigarla y la buscamos en el diccionario. Prosinecan. Y aquí la tenemos abajo, le doy un clic. En todo hay que hacer un pequeño esfuerzo. Para uno saber hay que hacer un esfuerzo pequeñito. Siempre es bueno hacer un pequeño esfuerzo para aprender. Prosinecan es un verbo, aorista indicativo activo, tercera plural, viene de prosfero, que es protraer. Yo lo voy a traducir como protraer. Está bien, grábese eso.
Y nos vamos acá. Prosínican es un verbo, dice el diccionario, de auristo, indicativo activo, tercera plural. Y el paradigma es prosfero. Entonces, prosfero tiene 3 paradigmas: el activo, el medio y el pasivo. Aquí nos pide que sea el activo. Entonces aquí está la voz activa de prosfero, que lo voy a traducir como protraer. ¿Y dónde encuentro yo esta forma? Esta forma dice el diccionario que la encuentro en el auristo indicativo, tercera plural. Auristo, tiempo auristo, modo indicativo, tercera plural. Ahora lo conjugo, protraer. Protraje, yo protraje, tú protrajiste, él protrajió, nosotros protrajimos, vosotros trajisteis, ellos protrajeron. Protrajeron, creo que está así bien, ¿verdad? La conjugación que hice. Pasamos la página. Aftó. Y viene aftó. Yo lo busco en el diccionario. No lo voy a buscar aquí porque es mucho, pero es un pronombre personal que viene de aftos. Este es el paradigma. Aftos. Entonces escribo el paradigma de aftos en pantalla. Vea lo que tiene masculino, femenino y neutro, porque él va a estar en función de sustantivos, que pueden ser masculinos, pueden ser femeninos o pueden ser neutros. Yo lo puse aquí que es masculino singular dativo. Masculino singular dativo, es decir, este. Pero resulta que aparece en el neutro también. Entonces yo me pregunto por qué Edgin escogió el masculino y no el neutro. ¿Por qué? Bueno, hay que ver de quién está hablando. Sabemos que se traduce para él. Pero ese para él, ¿de quién está hablando? También protrajeron para él a todos los enfermos. ¿A quién? ¿Ante quién traían a los enfermos? A Jesús. Aftó es Jesús. Protrajeron para Jesús a todos los males teniendo. Es decir, le trajeron a Jesús. Aftó es el pronombre de Jesús. Entonces Jesús es un sustantivo masculino, por lo tanto es masculino. Por eso yo escogí masculino. Luego dice pantas. Vea qué grandote este. Este viene grande, grande. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Sí, lo hice muy grande. En otro momento trataremos de hacerlo más pequeñito, porque está bien grande, ¿verdad? Hasta agotar existencias. Afto, pantas. Pantas, si yo lo busco en el diccionario me va a decir que es un adjetivo y que viene de paz. Paz, pasa pan. Paz. En los diccionarios usted puede encontrar paz, pasa, pan. En muchos adjetivos viene el nominativo singular del masculino, del femenino y del neutro. Bueno, pero no importa. Vamos a ver, a seguir. Es un adjetivo que significa todo o toda. Y vamos a ver este adjetivo pantas, ¿dónde está? Yo aquí puse que era un masculino plural acusativo. Masculino plural acusativo. Yo puse este. Y creo que no existe en ningún otro lado, ¿verdad que no? No existe. Quiere decir que es privativo del masculino plural acusativo pantas. A todos. Pero, ¿por qué es masculino? ¿Por qué el autor no escogió un femenino o un neutro? Es por lo mismo. A todos los males teniendo, ¿verdad? A todos los males teniendo. ¿A todos los qué? A todos los males teniendo. ¿Quién era el que tenía males? A todos los... ¿Quiénes todos? Porque este adjetivo es de un sustantivo que no viene aquí. A todos los hombres.
Entonces este adjetivo es de un sustantivo que no está escrito porque no es necesario escribirlo, y que por eso decimos que es un sustantivo tácito, porque no está. Ni está tampoco, ni siquiera, bueno, tú sí está, ¿verdad? Tú sí está. Este tus que usted ve ahí se refiere a un sustantivo tácito que no está, que es hombres, ¿verdad? Que como este tus es masculino plural acusativo, se sabe que el hombres es masculino. ¿Por qué yo sé que es masculino plural acusativo? Bueno, por esto. Aquí está hombres y es tus. Pantas tus. Tus es este. ¿Ve? Entonces quiere decir que hombres es este. Entonces yo sé que es un masculino plural acusativo. Tus. ¿Ve? Tus es masculino plural acusativo. Por lo tanto, está hablando de a todos los hombres, que tiene que ser masculino plural acusativo, porque el artículo concuerda con el sustantivo en género, número y caso. ¿Ve? Ahí los tenemos, ¿lo ve? Entonces, a los hombres teniendo males. ¿Ve? Y este teniendo que es el participio, y aquí viene un montón, esto es un análisis sintáctico, porque analizamos la oración y la relación. El adjetivo que vimos es masculino plural acusativo, ¿recuerdan? El masculino, el masculino plural acusativo, pántalo, a todos, 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 pantas, bueno, para él ya lo vimos, todos, pero todos los hombres, este va a ser el sustantivo tal. Entonces vea la relación que hay del artículo con el sustantivo, es decir, el adjetivo va a ser igual en género, número y caso que el sustantivo, pero más que eso viene después ejontas, que ejontas es un, póngame atención porque ahorita lo voy a hacer así para que ustedes vean la relación que hay. Ejontas, que usted lo va a ver que viene ahorita, es un participio que también es determinado por el sustantivo. Entonces él va a ser masculino plural acusativo, este participio, porque el sustantivo es masculino plural acusativo. El sustantivo determina al participio, determina al artículo y determina al adjetivo, lo que yo les decía hace un momento. Entonces, aquí no ha aparecido todavía, pero ahorita va a aparecer, pero va a determinar a todos. Este sustantivo que no está en el texto, es tácito, no está en el texto. Lo que está determinando es este artículo tus, que hace referencia a tus anthropus, que es a los hombres, que no está hombres, pero está el artículo. Es una forma de escribir en este texto griego. Entonces estamos que aquí tenemos a los hombres, tus es hombres, es este, a los hombres, y luego pasamos, digamos, a los hombres, que no lo he traducido, todos los hombres malamente, teniendo diversas maneras también interpretados, etc. Luego de los hombres pasamos kakos ejontas, y ya le dije, bueno, kakos es un adverbio que tiene que, de alguna manera, malamente, este malamente es determinado o determina el participio ejontas. Por eso es un participio, es un adverbio, porque juntas es un participio verbal
y lo está determinando. Le está diciendo que está malamente, teniendo enfermedades muy malas, es decir, malamente. Así lo hemos traducido. Entonces tenemos que Cacos es malamente. Los hombres, recuerden que es Tácito, malamente. Como este malamente tiene que ver, malamente, teniendo, como el que tiene malo son los hombres, entonces este también tiene que ser masculino plural acusativo. Entonces buscamos en masculino plural acusativo y está aquí. Ejontas es exactamente el mismo. Tus hace referencia a los hombres, porque esto hace referencia a un sustantivo, tanto el artículo como este. Y ese que usted tiene aquí, vamos a señalarlo para que usted no se le pierda. Y estos hacen referencia a hombre, que está en forma tácita. A los hombres teniendo malamente enfermedades o diversas enfermedades. Entonces espero que esto, el ejontas era, no les dije que era, el ejo es el paradigma y se toma con el presente activo. Hay muchos tipos en participios de paradigmas. Hay presente activo, presente medio, presente pasivo. Hay auristo medio, auristo pasivo, auristo activo, etcétera. Son muchos. Entonces buscamos el presente activo, que era este, que generalmente se traduce como un gerundio teniendo, ¿verdad? Por eso se traduce teniendo, como está aquí. Este es el participio. Teniendo, y luego sigue, pasamos la página. Teniendo, cacos, ejontas, ya, ¿verdad? Teniendo. Luego sigue piquiles. Y piquiles lo escribimos acá. Si usted quiere lo buscamos en el diccionario. Que algunos me han escrito que necesita que yo busque en el diccionario para entender. Entonces hay que hacerlo para que el pueblo de Dios aprenda. Piquiles es un adjetivo femenino plural dativo. Viene de piquilos, que es diverso. Entonces es un adjetivo. Es un adjetivo de qué sustantivo. Es del que sigue, gnosis, de enfermedad. Es el adjetivo de gnosis. Es decir, este adjetivo está determinado por el sustantivo. Y luego dice que viene de piquilos. Aquí está piquilos. Entonces va a ser determinado por el sustantivo. Si el sustantivo es masculino, el adjetivo será masculino. Si el sustantivo es femenino, el adjetivo será femenino. Si el sustantivo es neutro, el adjetivo será neutro. ¿Ve? Entonces hay que irse igual a enfermedades, a gnosis, para ver qué es. Entonces yo me voy a gnosis en primer lugar, ¿sí? Porque ese es el adjetivo que va a determinar el sustantivo gnosis. Yo busco gnosis en el diccionario, me dice que es un sustantivo que viene de gnosos. Escribo gnosos, está bien, que voy a traducir como enfermedad, y voy a buscar gnosis, la terminación ois o is, la encuentro aquí. Es decir, que es un femenino plural dativo. ¿Qué significa? Que el adjetivo diversas enfermedades, es decir, enfermedades diversas, es el adjetivo, califica al sustantivo, tiene que ser femenino plural dativo porque el sustantivo es femenino plural dativo. El adjetivo tiene que ser igual, femenino plural dativo. ¿Bien? Porque se corresponden en género, nombre y caso. Entonces, aquí cuando tengo piquilos, tiene que ser, como el sustantivo es femenino plural dativo, el adjetivo tiene que ser femenino plural dativo. ¿Ve? Tiene que ser igual, porque se corresponden en género, número y caso.
Luego viene estas diversas enfermedades y también diversos tormentos también se relacionan, ¿verdad? Ahí vamos bien. Y luego dice que gnosis, que que es otra vez la conjunción coordinada copulativa, también teniendo, vamos a ver, todos los malamente, teniendo también, bueno, ahí era diversas enfermedades, ya lo bajamos, ¿verdad? También, y dice basanis. Basanis está aquí. Si yo la busco en el diccionario, basanis, ahí está, me va a decir que es un sustantivo femenino plural dativo que viene de básanos, que es tormento. Entonces tenemos aquí, es un sustantivo que viene de básanos. Ponemos básanos y en la declinación de básanos que lo voy a encontrar en terminación ois, que es un dativo plural femenino. Femenino plural dativo. Aquí está. Ahora, tormentos no es que no nos enredemos, no es que tiene que ver con gnosis. Como gnosis es femenino plural dativo, tormentos también no, eso es separado. Ya esto es un sustantivo, un país independiente. Tormentos ya es aparte, ¿está bien? Podemos relacionarlo sí con diversos, que este adjetivo corresponda con ambos, sí, eso sí. Pero no necesariamente. En griego vamos a ver después, hay algunas oraciones donde eso no podemos tomarlo como regla, porque a veces el adjetivo es del sustantivo pero no de este. Entonces no hagamos ese enrodillo. Aquí basanis, hay tormentos, teniendo tormentos también, ¿verdad? Nada más. Se traduce tormentos porque es plural. Luego viene, pasamos la página y viene cinehomenus. Cinehomenus es un participio, lo escribimos acá, ¿verdad? Lo buscamos en el diccionario y nos dice que es un participio que viene de cinejo. Entonces aquí buscamos cinejo y dice siendo apretados, así se va a traducir, y está en el masculino plural. Bueno, es un presente pasivo, aquí está, es un presente pasivo y es masculino plural acusativo. ¿Por qué masculino plural acusativo? Porque él hace referencia a un sustantivo masculino plural acusativo que dice siendo apretados. Ahí lo que dice. ¿Quiénes son los que son apretados? Los hombres. Entonces está hablando de un sustantivo masculino plural acusativo. ¿Por qué? Porque está en masculino plural acusativo. ¿Y quiénes son los que son siendo apretados? Son los hombres. Volvemos al sujeto tácito que estaba al principio, ¿verdad? Los hombres, que era un sujeto que no viene en la oración, es tácito, pero los que son apretados son esos hombres que venían a esa reunión de Jesús. ¿Ve? Entonces hace referencia a eso. Por eso es masculino plural acusativo, porque hace referencia a hombres en forma tácita. ¿Ve? Siendo apretados. ¿Quiénes? Los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que estaban aquí al principio. ¿Ve? ¿Está bien?
Pasamos la página porque viene otro. Demonixomenus. Demonixomenus. Resulta que si yo lo busco en el diccionario me dice que es un participio que viene de demonixome. Demonixome. Y resulta que si yo lo traigo a la pantalla, está aquí. Resulta que es un masculino plural acusativo. Demonixomenus es este. ¿Lo ven? Y entonces viene demonixomenus, ¿verdad? Que está aquí. Y yo digo, ¿a qué sustantivo hace referencia? ¿Quiénes son los que estaban endemoniados? Porque denomixomenus es siendo endemoniados. Así se va a traducir. Pues hace referencia a los hombres. ¿Quiénes eran siendo endemoniados? Los hombres. Los hombres que eran siendo endemoniados también venían. Por eso es masculino plural acusativo. Bueno, igual, seguimos con el presente pasivo. A los siendo endemoniados. Y así se traduce. Siendo endemoniados. Ahí hay un que también, que no vienen todos, pero en todos los manuscritos, pero viene tardíamente, conjunción coordinada copulativa, que también, por eso se pone entre corchetes. Siendo endemoniados, ¿vio? Luego pasamos la página y luego dice que es otra conjunción coordinada copulativa también, y vean lo que dice, seliniaxomenus. Lo escribimos aquí. Yo lo busco en el diccionario, me dice, es un participio que viene de seliniaxome. Seliniaxome. Y seliniaxome lo escribimos en pantalla. Lo traducimos como lunatizar. Viene de selena, luna. ¿Y dónde encuentro seliniaxomenus? Aquí. Es decir, en un masculino plural acusativo. ¿Qué significa eso? Que está haciendo referencia a hombres que son siendo lunatizados. Es decir, está haciendo referencia a este sustantivo. Este participio es de este sustantivo, de anthropos, que no viene en forma tácita, y como es masculino plural acusativo, tiene que ser, digamos, como el sustantivo es masculino plural acusativo, este participio tiene que ser masculino plural acusativo. Si no hubiera estado en cualquier otro lado. Pero tiene que haber una claridad en eso. Siendo lunatizados. Así se traduce. Pasamos la página. Que otra vez. Que es una conjunción coordinada copulativa. También. Y luego aparece. También. Ah, no, ese también es disculpe. También paraliticus, porque si no me brinco paraliticus, vea, pongan atención a porque también viene paralíticos. Entonces, paralíticos es un adjetivo. ¿El adjetivo de cuál sustantivo? ¿De cuál sustantivo? ¿Quién es paralítico? Los hombres también. Los hombres paralíticos. Este adjetivo está determinado por el sustantivo anthropos, hombre, por eso fue que fue tan larga. Y si hombre era masculino plural acusativo, el paralítico tiene que ser masculino plural acusativo. Entonces, aunque viene de paralíticos, este es el paradigma, tiene que ser paralíticus masculino, tiene que ser un masculino, un adjetivo masculino, tiene que ser plural y tiene que ser acusativo. ¿Por qué? Porque hombre es masculino plural acusativo. El que está tácito, ¿verdad? Que es está en forma tácita y no aparece porque no es necesario para el griego. A los hombres paralíticos, ¿ven? Entonces también paralíticos, eso es un adjetivo de hombre, paralítico, ¿verdad?
Luego pasamos la página, que es otra vez la conjunción coordinada copulativa también, y luego dice eserapepsen, lo escribimos aquí, eserapepsen. La pronunciación no es tan importante, yo nunca le he dado mucha importancia. Viene de serapeo, serapeuo. Lo que me interesa es la traducción. Y si lo busco en el diccionario me dice, es un verbo aoristo, indicativo, activo, tercera singular. ¿Por qué? Veámoslo. Dice que es el primero el paradigma serapeuo, pero de la voz activa, ¿verdad? Porque hay de tres. Entonces aquí está la voz activa de serapeuo. Y dice que está en el aoristo, tiempo aoristo, modo indicativo y voz activa, ahí está, y tercera singular. Ahora vamos a conjugar el verbo curar. Yo curé en aoristo, tú curaste, él curó. Curó, así se traduce. Curó, porque es un aoristo. Y luego termina aftus. Ese aftus, vamos a ver. Este aftus es un pronombre personal que viene de aftos. Escribimos el paradigma o la conjugación de aftos en masculino y femenino. Dice, curó aftus. Aftos. Ese aftos lo vamos a buscar y lo encontramos. Aquí yo puse masculino plural acusativo. Bueno, pero ¿por qué masculino plural acusativo? ¿Por qué no femenino neutro? A ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Porque puede ser masculino, puede ser neutro. Ellos son los hombres, que estaba en forma tácita. Entonces, como son hombres, está hablando de un sustantivo masculino plural acusativo, que ya mencionamos, que va en forma tácita, por eso son iguales. ¿Ve? Se corresponden en género, número y caso. Es la misma gramática. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de Mateo 4:24. Los espero en el próximo versículo. Que Dios me los bendiga ricamente.